Es una noche oscura en Valparaíso. La taberna La Almeja, iluminada por las luces temblorosas de las velas, está llena de marineros y viajeros que buscan refugio del frío y la humedad. Entre ellos, sentado en la esquina, está un hombre cuya mirada parece perderse en el fondo de su vaso. Sus ojos, cargados con el peso de una historia que ha guardado por años, observan las llamas mientras su mente divaga por los mares del sur. Este hombre, Pedro Sánchez, un marino veterano, está a punto de romper su silencio y contar la historia que lo ha atormentado por años. Con voz ronca y pausada, Pedro comenzó a relatar su último y más aterrador viaje como capitán del Navegante Azul, un barco que comandó con orgullo. El viejo capitán pasó años en la armada de su majestad luchando contra enemigos en todos los rincones del mundo. Después de sobrevivir a innumerables batallas y tormentas, pensó que nada podría desafiar su temple, pero estaba equivocado. Pedro recordó con claridad la emoción que sintió cuando recibió el mando del Navegante Azul, el último barco que comandó antes de enfrentarse con un terror antiguo, un navío que solo se mencionaba en susurros, el Caleuche, el temido barco fantasma de Chiloé. El Navegante Azul es un barco mercante, pero no uno cualquiera. Sus líneas elegantes y su arboladura alta lo hacen destacar en cualquier puerto. Es rápido y maniobrable, un casco de madera fuerte y velas que brillan al sol como el oro. Para Pedro, el Navegante Azul no es solo un barco, es la promesa de nuevos comienzos para navegar por aguas conocidas y desconocidas, llevando cargamentos valiosos a su destino y volviendo a casa con el mismo honor que ha navegado durante años. Zarpa de Valparaíso una fría mañana de junio de 1780. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando la tripulación levantó anclas y comenzó su travesía al sur. El mar está en calma y el viento sopla justo lo necesario para impulsar el Navegante Azul hacia su primer destino, Valdivia. Pedro se encuentra en el timón disfrutando del aire salado y el sonido de las olas contra el casco. Su tripulación, experimentada y leal, comparte su entusiasmo por el viaje. No hay señales de lo que está por venir. El viaje a Valdivia es tranquilo, descargan mercancías y cargan nuevas provisiones sin ningún contratiempo. Luego continúan hacia Concepción, donde el puerto los recibe con cielos despejados y agua serena. Todo parece indicar que será una travesía sin complicaciones, tal como Pedro había esperado. Pero el mar, en su infinita inmensidad, siempre tiene secretos oscuros para quienes se aventuran demasiado lejos. Al dejar Concepción atrás y dirigirse hacia las aguas del sur de Chiloé, la atmósfera comienza a cambiar. El cielo, antes despejado, se cubre de nubes negras que anuncian tormenta. El viento, que había sido su aliado, se convierte en su enemigo, y el Navegante Azul comenzó a enfrentar las primeras embestidas del mar embravecido. La tormenta es intensa. El Navegante Azul no está preparado para lo que les aguarda en medio de la furia del océano. Cerca de la medianoche, una fuerte neblina comenzó a envolverlos. Parece que el barco se desliza a través de una manta de algodón. Los hombres, acostumbrados a la adversidad, comenzaron a murmurar entre ellos, inquietos por la repentina aparición de la niebla. Pedro, con su experiencia, intenta tranquilizarlo, pero una sensación extraña comienza a invadir su mente. Es como si algo los está observando y acechando desde la oscuridad. De repente, sin previo aviso, un grito desgarrador rompe el silencio. «Es el Caleuche», vocifera uno de los marineros, señalando hacia la niebla. Y ahí, ante ellos, aparece el barco de leyendas, el temido Caleuche. No es un barco común, su casco está hecho de una madera oscura que parece absorber la luz, y sus velas desgarradas y fantasmales ondean en un viento que no pertenece a este mundo. Pero lo más aterrador es la luz espectral que emana del navío, iluminando la niebla y proyectando sombras retorcidas sobre las olas. Se dice que este barco es una creación de los brujos y hechiceros de Chiloé, un demonio maldito que surca los mares del sur, condenando a quienes se cruzan en su camino a una eternidad de sufrimiento. Pedro siente un escalofrío recorrer su espalda. Sabe que hay muchas leyendas que circulan sobre el Caleuche.
El capitán del Caleuche es una figura envuelta en misterio. Su presencia impone miedo y respeto. Un hombre maldito que no conoce el descanso. Nadie que hubiera visto el Caleuche ha sobrevivido para contarlo, hasta ahora. Las historias que se habían escuchado sobre el terror de los mares del sur cobraron vida ante sus ojos. Ven a los tripulantes del barco fantasma, seres que observan desde la cubierta con una mirada que refleja siglos de sufrimiento. El Caleuche comenzó a rodear al navegante azul como un depredador acechando su presa. Pedro sabe que no tiene posibilidad contra el poder sobrenatural del barco fantasma, pero no va a rendirse sin luchar. Con un grito de mando ordena a su tripulación prepararse para el combate. Espera que pueda resistir el tiempo suficiente para encontrar la forma de escapar. Las luces del Caleuche se intensifican mientras voces susurrantes llenan el aire, perturbando a los marineros, que sienten que la realidad misma comienza a desmoronarse. El barco fantasma con agilidad antinatural embiste al navegante azul, y sus velas envuelven al mercante como tentáculos, atrapándolo en una red de oscuridad. Pedro intenta maniobrar, pero es inútil. Sabe que solo un milagro puede salvarlo, pero los milagros no existen en las aguas del sur. La batalla es breve pero devastadora. Uno a uno los marineros del navegante azul caen bajo la influencia del Caleuche. Pedro lucha hasta el último momento, defendiendo su barco con una furia desesperada, pero al final es capturado y llevado a bordo del barco que solo conoce la muerte y la perdición. La batalla entre el navegante azul y el Caleuche es una lucha desigual entre lo natural y lo sobrenatural. Encerrado en las bodegas oscuras del barco fantasma, no sabe cuánto tiempo ha pasado, días, quizás semanas. Los gritos de sus compañeros perdidos resuenan en su mente y el miedo constante lo consume. Sabe que su destino está sellado, pero aún mantiene un destello de esperanza. El Caleuche se refugia en una cueva oculta en la costa de Chiloé, un lugar protegido y desconocido para las autoridades coloniales. Dentro de la cueva, el barco fantasma descansa, mientras su tripulación condenada se prepara para nuevas incursiones. Finalmente, Pedro es llevado ante el condenado, el misterioso capitán del Caleuche. Enfrentarse a él era como mirar la muerte misma. Un hombre maldito al que debe la pérdida de su tripulación. Lo mira con odio, pero debe contener su rabia. Durante el encuentro, el condenado elige un momento de calma y privacidad para revelar una propuesta. Invita al joven capitán a unirse al Caleuche, no como prisionero, sino como miembro de la tripulación. La tensión se puede palpar en el ambiente. Esta oferta plantea un dilema moral y emocional. Atrapado entre dos mundos y dos destinos, debe decidir si se une al lado oscuro del Caleuche en busca de redención y poder o si lucha por su libertad. Él sabe que su futuro pende de un hilo, pero también quiere venganza por tantas vidas perdidas. Está en presencia de un ser repudiable, manipulador y maligno. Pedro enfrenta una decisión difícil. Considera sus opciones. Si se une al Caleuche, sería traicionar sus principios e iría en contra del sacrificio de las vidas de su tripulación. Pero también se arriesga a perder su libertad y su humanidad. Por otro lado, si rechaza la oferta del condenado, podría enfrentarse a represalias y consecuencias potencialmente mortales. Mientras tanto, el condenado observa con atención, esperando que Pedro elija la decisión correcta y se convierta en un aliado valioso. Su captor es desconfiado, sabe que el capitán del navegante azul es un hombre de principio, lo vio luchar hasta el final junto a su tripulación, y aun cuando siente admiración, tiene claro que no puede descuidar sus movimientos. Durante la siguiente expedición en busca de tesoros, Pedro sugiere una ruta que lleva al Caleuche directamente a las áreas marítimas utilizadas por los mercantes. Aprovechando su conocimiento, convence al condenado de que esta es la ruta más prometedora en términos de encontrar tesoros y presas valiosas. Es así que tras 2 días de navegación, el Caleuche encuentra al San Marcos, un mercante que le había resultado esquivo durante mucho tiempo. Pero ahora lo tiene ante él. Parece una presa fácil.
De repente, dos buques de la armada surgen de la niebla preparándose para el combate. El barco fantasma es sorprendido. El condenado no lo sabe, pero el joven capitán del navegante azul lo ha guiado directamente a una trampa y tiene la intención de usar esta oportunidad para escapar durante el enfrentamiento. El barco fantasma se encara con los buques de guerra con una ferocidad de un animal acorralado. Pedro ve su oportunidad. Se desliza por la cubierta en la oscuridad, alcanzando un pequeño bote, pero antes de poder huir, es confrontado por tres tripulantes del barco maldito. Lucha con todo lo que tiene. El combate es brutal, hasta que finalmente logra vencer a sus captores. Con un último esfuerzo, se lanza al mar y rema hacia la libertad. Frente a él, en la cubierta, el condenado observa con una mirada de odio y rabia, mientras continúa la batalla. Ha dejado atrás al barco fantasma. Sabe que aunque ha escapado con vida, su alma siempre estará marcada por lo que ha presenciado. Finalmente, agotado y herido, es rescatado por un barco de la Armada. De vuelta en la taberna, la almeja termina su relato. Todos están en silencio, lo miran con una mezcla de miedo y asombro. Nadie dice una palabra. Se levanta, deja una moneda en la mesa y se dirige hacia la salida. Pedro Sánchez, el hombre que sobrevivió al encuentro con el barco fantasma más temido de Chiloé, se pierde en la oscuridad de la noche. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.